Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de Data y FX dentro de Blue Radio. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en @DataIFX. Hoy con nuestros indicadores económicos, noticias muy importantes relacionadas con la inflación de Colombia, datos del sector arrocero, datos del sector energético, muchas movidas empresariales en esta primera jornada de la semana, noticias internacionales, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arrancamos con los indicadores económicos más importantes de esta jornada, lunes 7 de julio del año 2025, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.225.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $69,58 y el estadounidense WTI cayó a $67,81 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.022 pesos con 29 centavos y el Bitcoin bajó 1,08% y se ubicó en $108.037. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias hablando sobre una de las cifras más importantes de esta jornada, la inflación de Colombia con corte a junio de este año. Cuando miramos la variación anual acumulada los últimos 12 meses, vemos que este indicador cae y se ubica por debajo del 5% por primera vez desde octubre del año 2021. El dato exacto, variación anual a junio, fue de 4,82%. Dicen analistas que la inflación sorprende positivamente, que es una cifra positiva que hay que tener en cuenta. La explicación con Andrea Ramírez, subdirectora del DANE. Este 4.82 sí viene muy cercano a lo que veníamos reportando más o menos desde septiembre del año pasado, con una diferencia, y es que por fin logramos bajar de ese 5 en el que estábamos hace algunos meses y ya logramos estar por debajo con 4.82. Cuando vemos cuál es el resultado más parecido o más cercano a este 4.82, tenemos que el último resultado anual inferior al observado en junio de este año lo tuvimos en octubre de 2021 con un 4.58% como valor anual. Eso es muy importante. Desde octubre o noviembre del año pasado la inflación como que se había estancado por encima del 5%, por eso es tan emblemática la cifra, porque logra romper a la baja la barrera del 5% y se acerca, retoma ese camino la inflación hacia la meta del 3% del Banco de la República. Y bueno, es una cifra que no veíamos hace prácticamente 4 años, un poco menos de 4 años. Por sectores, lo que más impactó, lo que más incidió sobre estas cifras de inflación, escuchemos, veamos nuevamente a la subdirectora del DANE. Lo que vemos es que el acumulado sigue estando mayoritariamente en educación con una variación de 7.56, restaurante y hoteles 7.44, transporte 5.27, alojamiento 5.23, salud 5.20, bebidas alcohólicas y tabaco 5.14, alimentos y bebidas no alcohólicas, que solía estar hace unos meses, ustedes recuerdan, en las partes altas de la tabla, ya se ubica más o menos en la mitad con una variación anual de 4.31, bienes y servicios diversos 3.61, bienes y servicios para el hogar 2.92, prenda de vestir y calzado 2.10, recreación y cultura 1.68 e información y comunicaciones tiene un agregado negativo de menos 1.46 porque hemos estado viendo que tiene un comportamiento negativo en lo que va corrido de este último año. Precios relacionados con alojamiento, es decir, arrendamientos, servicios públicos, por ejemplo, también alimentos dentro del hogar, le quitaron presión a la inflación de junio. Además, hay que tener en cuenta la caída, la fuerte caída que tuvo el dólar en el pasado mes de junio. Eso también le quita presiones al costo de vida en nuestro país. Y por supuesto, la labor que ha hecho el Banco de la República de mantener todavía elevada su tasa de interés para controlar el consumo vía crédito, dicen analistas, es otro de los factores que incidieron para que la inflación retomara su camino bajista. Y a propósito del Banco de la República, nos dicen algunos expertos con los que hablamos en la tarde, pues que ya con una inflación por debajo del 5% se abre un espacio, dicen algunos expertos, para que el Banco de la República vuelva a bajar su tasa de interés.
En más información, cambiando de tema, tras el anuncio de un paro convocado por el sector arrocero, el gobierno anunció una serie de medidas evitando que a partir del 14 de julio se materialice este cese de actividades. Algunas de las medidas fueron anunciadas por la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. El gobierno nacional ha encontrado que debe tomar medidas urgentes en este inicio de la cosecha más importante del año. Esperamos 3 millones de toneladas de arroz y hemos encontrado que en este primer proceso los precios que se pagan a los productores por el arroz verde han bajado más de lo que esperábamos. Tenemos un inventario muy alto de arroz en el país, sin embargo hemos reducido las importaciones, el consumo interno se ha mantenido, por lo tanto estamos estudiando las distorsiones que tiene el mercado de arroz en el país y estamos estudiando, conforme nos los dice la ley de comercio y la ley de agricultura, las medidas legales para poder regular el precio en el mercado. Tenemos ya un régimen de libertad vigilada de precios y estamos estudiando con el sector comercio las medidas que sean necesarias para eso. Una medida que si se materializa sería muy controvertida, regular los precios del arroz en Colombia. Ya hay algunas opiniones en contra de esta medida, pero es algo que están pidiendo desde el sector, porque una de las razones de esta manifestación, de este posible paro, es la caída tan fuerte que ha tenido el precio para el productor del arroz en Colombia. Más medidas que fueron anunciadas por la ministra de Comercio, Diana Morales. Hemos tomado una ruta integral de intervención interinstitucional, en primer lugar, para revisar o intensificar las acciones en frontera. En este sentido, porque hemos encontrado que hay un posible contrabando técnico, como lo decía la ministra, efectivamente la producción ha subido, pero no lo suficiente para pensar que hay una sobreproducción y que los precios al consumidor final se han afectado. Entonces, en este sentido, tomaremos medidas al respecto. Adicionalmente, estamos pensando con el Ministerio de Hacienda en tomar una medida de alivio tributario para las grandes superficies que decidan comprarle a un precio justo a las unidades productivas y a las pequeñas productoras de arroz. Esa es otra medida anunciada hoy por el gobierno nacional, buscar con alivios tributarios que las grandes superficies, los grandes vendedores de arroz directamente al consumidor, pues paguen muy bien a un precio razonable, justo es la palabra que utilizan desde el gobierno, a los pequeños productores. Veremos entonces cuál es la respuesta entre los gremios de productores, a ver si esto logra desactivar de momento ese paro programado para la próxima semana. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos efectivamente para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. En esta oportunidad hablaremos de Ecopetrol, tenemos noticias sobre Cerro Matoso, producción de café, noticias empresariales relacionadas con Cementos Argos y sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Mucha información, hoy fue una jornada muy económica en el país. Pero empecemos hablando de Ecopetrol porque definitivamente sella su acuerdo con Enel para comprarle el parque eólico todavía en construcción, o mejor dicho, sin terminar, porque la construcción fue frenada por el grupo Enel hace prácticamente 2 años. Ecopetrol le pagará $50 millones a Enel para que le venda los derechos sobre el parque eólico Windpeshi. En La Guajira espera invertir $350 millones Ecopetrol para culminar el proyecto y que le genere el 8% de la energía que consumirá esta compañía a punta del viento, que sería algo, la verdad, muy importante para el país. Hay analistas que dicen que no sería tan buen negocio mirando las finanzas para Ecopetrol, porque es incierto si se puede o no culminar el proyecto, porque ahí siguen las comunidades que fueron las que tuvieron inconvenientes con el grupo Enel, que decidió suspender las obras porque no pudo. La verdad no encontró salidas, acuerdos con las comunidades. Ecopetrol envía un salvavidas para rescatar el proyecto y si logra materializarlo, pues lograr a partir del viento producir el 8% de la energía que se consume la compañía. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Del cierre de la transacción de adquisición entre el grupo Enel y el grupo Ecopetrol del vehículo denominado Wind Autogeneración S.A.
a través del cual están depositados el 100% de los derechos, de los estudios, de las licencias, de los equipos, de todo el trámite del derecho de conexión, de todo el trámite relacionado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Esto es lo que anunciamos el 23 de diciembre del año pasado. En esa misma rueda de prensa, Ecopetrol habló sobre la posibilidad de quedarse con monómeros. El presidente Gustavo Petro ha dicho que Ecopetrol sería quien le compre a Venezuela Monómeros, una compañía de fertilizantes. Dice que hay una oportunidad del presidente Roa, pero todavía tiene dudas de cómo sería la operación por las restricciones, las sanciones que tiene Estados Unidos o que impondría Estados Unidos a esos terceros que hagan negocios con Venezuela. Veamos. Sobre monómeros es una opción, yo lo dije aquí, alguien lo preguntó en otra rueda de prensa, no es ajena la producción de el insumo básico para la producción de urea asociado a una demanda importante de gas natural. Hay muchas petroleras en el mundo que tienen dentro de sus procesos de petroquímica también la producción de este tipo de sustancias o insumos básicos para la producción de fertilizantes. Monómeros hoy está en una condición, entiendo, de control por parte de las supersociedades. Yo insisto en que tenemos restricciones OFAC para hacer transacciones directas, de modo que es un ejercicio que vamos a evaluar en números. En más información, Cerro Matoso, en el departamento de Córdoba, cambiará de dueños. ¿Quién llega? ¿Quién se va? Natalia Bendaño. La multinacional Soft 32 anunció la venta de su operación minera Cerro Matoso en Córdoba a una subsidiaria de Core X Holding, como parte de su estrategia para enfocarse en minerales clave para la transición energética. La transacción, que se concretaría a finales de 2025, tras las aprobaciones regulatorias, marca el cierre de 43 años de operación de Soft 32 en Colombia. Core X, un conglomerado industrial con presencia en más de 50 países, busca fortalecer su posición en el mercado del níquel con esta adquisición. Ambas compañías aseguraron que se garantizará una transición ordenada y que se mantendrán los compromisos sociales, ambientales y laborales de las comunidades locales. En más información, durante junio cayó la producción por segundo mes consecutivo de café en Colombia, impactada por las lluvias. ¿Cuáles fueron las cifras más importantes? Dari. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, informó que en junio de 2025 la producción nacional de café cayó 22% frente al mismo mes del año anterior, debido a un ajuste estacional derivado de las fuertes lluvias que afectaron la floración en varias regiones cafeteras. Este fenómeno climático podría impactar las próximas cosechas. A pesar de la disminución mensual, la producción acumulada de los últimos 12 meses creció 18%. Por su parte, las exportaciones alcanzaron niveles récord, con 272,000 sacos exportados en el sexto mes del año, la cifra más alta desde agosto de 2017. En términos anuales, las exportaciones totales aumentaron 15% y las gestionadas por la Federación crecieron 21%. A partir de hoy se suspenden las negociaciones de las acciones de Cementos Argos en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué? Camilo Vázquez. A partir de hoy, Cementos Argos suspendió temporalmente la negociación de sus acciones ordinarias y preferenciales como parte del proceso de escisión parcial por absorción vinculado a la entrega de acciones de Grupo Sura a sus accionistas. La compañía informó que esta medida permitirá identificar a los beneficiarios de reparto, cuya fecha de corte será el 8 de julio. La anotación en cuenta de las nuevas acciones estará a cargo de Deceval y no requerirá trámites adicionales por parte de los accionistas. En más información, lanzan una nueva aplicación que permitirá a los usuarios de los taxis verificar precios y activar de manera muy rápida y práctica alertas de emergencia, entre otras opciones. Así lo anunció Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi. Mi tarifa, mi taxi, todo pegado. Mi tarifa, mi taxi. ¿Qué va a encontrar ahí? Va a encontrar un botón de pánico que conecta con policía y todas las autoridades. Un PQRS para que le pongan las quejas reiterativas a los taxistas, o encuentra otro espacio que dice otros, donde usted puede o felicitar al conductor de taxi o decir o agregar algo más en lo que haya incurrido el taxista en la capital de la República o el país. Y hay algo adicional.
tiene la factura electrónica para que soporte el pago del servicio. 2, tiene también además cómo controlar la velocidad o si usted está excediendo los límites de velocidad para evitar que le hagan una fotomulta. Además, un familiar y un grupo de apoyo lo puede incluir en la aplicación para que en caso de que usted esté en emergencia, le puede avisar a esta persona y le indica el tiempo, la distancia y los lugares donde se encuentra usted en emergencia, o el usuario o el taxista. Evolucionan también los taxistas en nuestro país. En más información, para cerrar este bloque de noticias, hay un negocio también en el sector energético que involucra a Terpel, que está adquiriendo una importante planta solar. Detalles con Natalia Bendaño. La organización Terpel anunció la adquisición de una sociedad propietaria de una planta solar fotovoltaica con capacidad de 26,6 megavatios, en un acuerdo con las empresas MPC Energy Solutions Latin American Holdings y Aquo Energy Colombia. La transacción, que ya cuenta con aprobación de la Junta Directiva de Terpel, está pendiente de autorización por parte de las autoridades de competencia. Esta operación hace parte de la estrategia de la compañía para avanzar en la transición energética y diversificar sus fuentes de ingreso. Gracias, Natalie. Ustedes continúen con más programación aquí en Blue Radio.